nombre es Malarosa de Hernán Rivera Letelier. Capítulo 8. Bajo un cielo árido de lluvias, las piedras cantan su épico fragor de siglos, piedras que son como los lirios de los campos, como palomas caídas en picada y enterradas de cabeza en estas arenas infernales. Una astrología de piedras es el desierto de Atacama, no de piedras como frutos secos, duros, sin una gota de nada, como la conciencia de Dios. No, en este desierto castigado, sin nubes ni sombra de nubes que hungan su espinazo oxidado, las piedras palpitan, tiemblan, sufren escalofríos. Tienen corazón de pájaro o de bailarina, algunos dicen que por las noches, se largan a bailar o se echan a volar como locas por la amplitud de la pampa. Las piedras del desierto son estrellas caídas. En sus tuétanos anida el recuerdo cósmico, la nostalgia de la noche sin nombre, en donde esplenden esas otras piedras celestes, que titilan sus lucecitas como trinos de alondras, o pestañeos de bailarinas melancólicas. Y él tenía que partirlas, partir muchas piedras, hacer un acopio infinito de piedras, triturarlas con su macho de acero, pulverizarlas de un solo machazo. Y se le escondían, se le corrían, huían de él las piedras, como si tuvieran vida propia. Y le piaban, le proaban, le balaban las piedras, le hacían burlas. Aparecían y desaparecían como lagartijas tornasoladas, saltaban como palomas cojas. Tengo que hallarles el corazón, deliraba Oliverio Trébol, en medio de espasmos y con la boca reseca de fiebre. Llevaba 3 días y 3 noches chapaleando entre los arenales de la inconsciencia, mientras que Malarosa y Morgano, y hasta doña Juventina, la dueña de la pensión, que hacían turnos para cuidarlo, le humedecían los labios y le ponían en la frente paños empapados con agua de colonia inglesa. Al tercer día, al despertar definitivamente y recordar todo lo acontecido, repetía apesadumbrado que él también debió haber muerto como el púgil de Pampa Unión. No diga eso, don Olivito, le regañaba maternalmente doña Juventina. No diga eso, caballero Oliverio, le decía Malarosa, bajando la vista. No digas eso, mi bolitas tristes, le susurraba Morgano al oído. Al llegar de la oficina Rosario, don Rutilio, el boticario, luego de examinarlo, le había diagnosticado la nariz quebrada, un diente y un colmillo flojos y una costilla fracturada en 2 partes. Luego de desinfectarle las heridas del rostro con permanganato, lo mismo que usaba para las infecciones venéreas, le vendó el torso para inmovilizar el hueso de la costilla y le recetó 15 días de reposo absoluto. Y por lo menos, le había dicho en uno de los instantes de lucidez del peleador, tenía que pasar 6 meses sin agarrarse a combos, si no quería que el jote con leva de don Dórico lo visitara con su hinchita cebosa. Por ahora, solo podrá pelear con su conciencia, amigazo, le dijo luego, sonriendo, el boticario, pues, por si no lo sabe, con su derrota hizo perder varios billetitos de cola larga al señor padre de mi querida esposa. Lo mismo que el suegro del boticario, casi todos en Yungay habían apostado su plata a Oliverio Trébol, de modo que esos 15 días encerrado en la pieza de su pensión, servirían también para mitigar los odios y la ojeriza de los apostadores, y salvarlo de posibles agresiones por parte de los más exaltados. Sobre todo cuando al segundo día comenzó a circular el rumor, que en principio nadie quería creer, pero al que luego todos hubieron de sucumbir sin remedio, rumor que Oliverio Trébol, postrado en su lecho de enfermo, fue el último en saber, de que el cojo marrullero de Saladino Robles, se había embolsado un montón de billetes con la pelea, paisanito, pues había apostado en contra de su amigo. Y no eran pocos los que creían que el Bolas Tristes se había coludido con él para perder la pelea. El primer día, la dueña de la pensión solo dejó entrar a Saladino Robles y a su hija, el jugador había estado con él solo ese día. No era cosa tampoco de dejar que medio mundo se paseara por los pasillos encerados de su casa. Además, el boticario había dicho que su inquilino necesitaba descansar lo máximo. Sin embargo, solo al día siguiente, Morgano, con el encanto y la gracia innata de los mariquitas para hacerse amigos de las mujeres, en un abrir y cerrar de ojos se conquistó a doña Juventina y tuvo entrada libre a la pieza del enfermo, a la hora que usted quiera, las veces que estime conveniente y por el tiempo que se le antoje, pues, don Morganito, no faltaba más. En las horas que pasaba junto a su cama de convaleciente, Morgano tuvo tiempo de sobra para contarle gran parte de su vida, del bolero digno de Agustín Lara que es mi vida.
le conversó de su infancia miserable en Antofagasta, en uno de los barrios más pobres de la ciudad, adyacente al cementerio. Con un dejo de dulzura en su voz, le describió a su madrecita muerta, que Dios tenga en su santo reino, de lo bella y dulce que era. Tan delicada y romántica que la habían de ver a su madre. Si se sabía todas las poesías de amor de Amado Nervo. Y con qué pasión las declamaba en sus tardes de juego. Secándose las lágrimas con su pañuelito de encaje, le narró de cuando ella, a escondidas de su padre, que a los 13 años la había sacado de un internado de monjas para casarse, lo vestía primorosamente de mujer, le empolvaba la cara y le ataba el pelo con cintas de seda rosada, y juntas jugaban a las muñecas con muñecas hechas de trapos, y declamaban poesías subidas sobre una silla, y ensayaban los pasitos de ballet que una de las monjas más jóvenes del internado le había enseñado a escondidas de la superiora. Jugaban y bailaban hasta la hora del Ángelus, hasta un rato antes de oír los tronantes pasos de su padre, llegando con su uniforme y su grosería de instructor militar, y ambos, madre e hijo, se convirtieran en simples ordenanzas de cuartel. Con un mohín de desprecio en su rostro pálido, le contó de su despótico progenitor, un sargento del regimiento de artillería pesada que, presa del vicio del alcohol, castigaba a su madre hasta dejarla tirada en el suelo, sin sentido, y a él lo despertaba a cualquier hora de la noche, con una jarrada de agua en la cara, para obligarlo a trotar y hacer tiburones y sapitos en el patio de su casa. O para mandarlo a esas altas horas de la noche, a pie descalzo, a comprar una botella de vino a donde sea y del que sea. Tinto, blanco o verde. Arrojaba un escupó al suelo y con su tronante vozarrón de mando ordenaba: antes de que se seque quiero mi botella de vino puesta en esta mesa. Oyó, su carajo. Carrera, marro. Y su pobrecita madre llorando acurrucada como un animalito, sin poder hacer nada para remediar la situación. Su madre, que había muerto en plena juventud, cuando él aún no cumplía los 11 años. Dicen que la mordió una araña, yo creo que murió de tristeza. En cambio, el cabronazo de su padre aún vivía, sí, claro que sí, pero revolcándose de furia y coraje en su lecho de alcohólico por la vergüenza indigna para un militar de la patria de tener un hijo que bailaba en los lupanares del puerto, luciendo vestidos de lentejuelas y peluca de mujer, y despotricando contra la ineficacia de los esbirros del recientemente derrocado general Carlos Ibáñez del Campo, por no haberlo apañado y mandado a fondear con un riel amarrado a los pies, como se había hecho con un montón de maricones a lo largo de todo Chile, y con otros tantos dirigentes obreros hechos pasar por maricones. ¿O acaso usted no sabía, mi querido Bolas, que el dictador del Paco Ibáñez había hecho eso en su gobierno? Y entre recuerdos y evocaciones de nostalgia, luego de cambiarle las vendas, o de desinfectarle las heridas del rostro, o después de lamerlo con la delicadeza voraz de una novia, tras asegurar bien la puerta para que no los fuera a sorprender doña Juventina, tuvo tiempo para ilustrarlo sobre la historia del Charleston, tema que él dominaba a la perfección, y le gustaba una enormidad poder demostrarlo, pues, para que usted sepa, mi querido Bolas, él siempre se había preocupado de saber y aprender todo lo que había que saber y aprender sobre lo que le gustaba hacer, que era el baile. Sentado al borde de la cama, le dijo que Charleston nació a principios de siglo en Estados Unidos, y que su nombre se lo debía a la ciudad de Charleston, donde fue creado. Le dijo que en los locos años 20 el baile había saltado a Europa, donde se impuso rápidamente como la gran moda, y de allí al resto del planeta, transformándose en locura mundial. Le dijo que los críticos y estudiosos decían que este baile, que era pura alegría de vivir, se había impuesto en el mundo entero porque la gente, después de los horrores de la Gran Guerra, solo quería divertirse y pasarlo bien. En especial las mujeres, que al compás de su ritmo loco se liberaron de antiguos y añejos prejuicios. Se cortaron el pelo como los hombres, redujeron sus polleras, comenzaron a salir a bailar solas por las noches, como los hombres, y se largaron a fumar y a usar pantalones en público, como los hombres. Pero que por eso mismo también la Santa Iglesia Católica había considerado y condenado el Charleston como una influencia diabólica para la juventud. En los momentos en que estaba presente también Malarosa, hablaban de temas más pueriles. Se reían mucho, por ejemplo, recordando que, de vuelta de la oficina Eugenia, al llegar a la estación, Oliverio Trébol, tras recobrar la conciencia por un rato, había preguntado si había muerto, porque oía cantar pajaritos.
pero sucedía que no solo el peleador oía los trinos, sino todos los que venían en la volanda. Malarosa, por entre sus lágrimas, fue la primera que vio en una esquina del andén, y supo que su visión de la otra vez no había sido un sueño, a un hombre alto como las puertas, con una chupalla de hueso calada hasta las orejas, cargando en un carretón de mano una pirámide de jaulas repletas de pájaros de todos los colores y plumajes. Después supieron que había llegado al pueblo un vendedor de pájaros extraviado en el desierto. Y que el hombre, además de la bullanga de trinos que alborotaba a los niños en la calle, traía el dato de la fecha exacta, ahora sí categórica y definitiva, en la que llegaría Tito Apostólico a Yungay. El día 24 de diciembre, en el tren de las 5 de la tarde. Don Rosalino del Valle, vendedor de pájaros cantores, auténtico guaso de la provincia de Colchagua, como le gustaba decir a toda boca, era un hombre huesudo y alto, una torre de huesos, con unos ojos tan redondos y curiosos como los de sus pájaros. Además de un sentido del humor a toda prueba, poseía una poderosa voz de barítono que en el pregón de su mercadería resonaba claramente de esquina a esquina. Yo debí de haber sido cantor de arias, carajo, decía nostálgico. Como contó él mismo, arrimado a una mesa de El Poncho Roto en su primera noche en el pueblo, había llegado a Yungay de pura casualidad nomás, amistadita, arrancando de una viuda demasiado fogosa, de no se acordaba qué oficina de las tantas que había recorrido vendiendo sus bichitos. Me subí al primer tren que apareció y me bajé en la primera estación donde vi gente. Sobre lo de la avenida de Tito Apostólico a Yungay, se había enterado días atrás en una partida de póker armada en uno de los tantos trenes abordados en La Pampa. Se lo oyó a uno de los jugadores, que había estado con el taur en un garito de Antofagasta. El vendedor de pájaros contó, además, que hacía años que tenía en la cabeza la idea de venir a vender pájaros a La Pampa. Incluso una vez le había propuesto el negocio a su amigo, el dirigente obrero don Luis Emilio Recabarren, cuando este era diputado por la provincia de Antofagasta, pero luego el dirigente se había suicidado y todo había quedado en nada. Hasta que, ahora, al fin, se había decidido. Pero tarde se daba cuenta de que lo hizo en un muy mal momento, pues en su recorrido por los cantones de La Pampa, se halló con que muchas salitreras estaban paralizadas o a punto de paralizar. El desierto estaba lleno de pueblos fantasmas, hasta el punto que él mismo, en 2 oportunidades, se había equivocado y había descendido del tren en pueblos abandonados. En ambas ocasiones por supuesto que les había dejado un par de pajaritos a los viejos que se quedaron a cuidar los escombros de los campamentos, pues a él le parecía que no había soledad más grande que vivir solo entre los derribos de un caserío fantasma perdido en el desierto más solitario del mundo. Es como quedar abandonado en otro planeta, amistadita, expresaba en tono de predicador ebrio, redondeando aún más sus ojos de pájaro insomne. Como ninguna dueña de pensión lo aceptó en su casa con la batahola de sus pájaros, don Rosalino del Valle apalabró a Imperio Zenobia y logró dejar sus jaulas a recaudo en el patio de El Poncho Roto. Y no solo eso, sino que se quedó como arrendatario de una de las habitaciones sobrantes del burdel. Por las mañanas salía con media docena de jaulas colgando a sus espaldas, y 2 en cada uno de sus brazos larguiruchos, y recorría a grandes trancadas las calles desiertas, pregonando su mercancía a viva voz, hasta rematar en la estación ferroviaria, en donde trataba de aliviar con canarios, zorzales y jilgueros el ecuménico aburrimiento de los pasajeros del tren. Las prostitutas más jóvenes del burdel estaban encantadas con que el hombre guardara los pajaritos en el patio. La marimorena de trinos que colmaba todo el ámbito de la casa venía a alegrarles un poco el clima de claustro que adquiría durante el ocioso transcurrir del día, sobre todo a la hora de la siesta. Y ellas, por su cuenta y riesgo, felices de la vida, jugando a quien imitaba mejor sus gorjeos, se encargaban de limpiar las jaulas, de reponer el alpiste y de cambiarle el agua a los abrevaderos hechos con tarros de paté marca Pajarito. Imperio Zenobia había acogido al vendedor de pájaros nada más, don Rosalino, porque usted dice que fue amigo de don Luis Emilio Recabarren, personaje que, para que usted lo sepa, yo conocí en mis tiempos mozos, y muy bien. Ese sí que era un hombre de alforjas bien puestas, carajo.
y esa noche, con una copita de anís en la mano, la madame se sentó a contarle lo que a menudo, en sus horas de nostalgia, contaba a los parroquianos que la quisieran escuchar, que por un buen tiempo, en uno de los periodos mejores de mi vida, ella había sido amante de don Luis Emilio Recabarren, el aguerrido dirigente obrero, quien, tras años de lucha, de cárcel y de exilio, había llegado a ser diputado de la República. Pero doña Imperio Zenobia, y esta era una de las cosas que más sacaba de quicio a la boliviana Elvira Mamaní, por los tiempos en que aún eran amigas, con unas copas de más, se jactaba de haber sido amante de los más conspicuos personajes que pasaron alguna vez por las comarcas pampinas. Desde el expresidente de Chile don Arturo Alessandri Palma, conocido como el León de Tarapacá, león que luego les dio un zarpazo a los mismos proletarios que lo eligieron, pues, doña, no se olvide usted de eso, hasta el atildado poeta porteño don Carlos Pessoa Vélez. Sentado al borde de mi cama, con un aura de desamparo que causaba ternura, Carlitos escribió algunos de los más bellos poemas de su libro Alma Chilena, decía con la mayor naturalidad del mundo. Empero, en sus noches más burbujeantes, sobre todo cuando sus salones eran honrados por alguna visita ilustre, doña Imperio Zenobia blasonaba de haberse llevado a la cama nada más y nada menos que al mismísimo Enrico Caruso, aquella vez en que anduvo de gira por la Pampa. En un afectado mohín de lujuria, y muy suelta de cuerpo, decía que allí, desnudo entre sus sábanas perfumadas de violeta, le había hecho dar su mejor do de pecho al tenor napolitano. Aquella noche, don Rosalino del Valle, con atento gesto de hombre de mundo, viajado y experimentado como él solo, estaba en tren de oír y a sentir a todo lo que contara la madame. Lo único que le interesaba era instalarse en la casa con sus bichitos. En estado de sobriedad, el vendedor de pájaros era un hombre bizarro, atento y cortés cual esos antiguos hidalgos de lanza en astillero. La expresión más prosaica e inelegante que se le podía oír era la mulla dog. Me importa un alpiste. Sin embargo, con un trago en la cabeza se depravaba y se transformaba en un vulgar guaso licencioso, como lo pudo comprobar esa misma noche Imperio Zenobia y las demás prostitutas de la casa. Allí se dieron cuenta de que una de sus intemperantes costumbres, cuando se emborrachaba, era jactarse a toda boca de que en mi tronquito, queridas mías, se podían posar sin problemas hasta 7 pájaros en hilera. Después acotaba con una estruendosa carcajada de lascivia, aunque el último casi resbalándose. Y en eso justamente estaba la segunda noche de su llegada al pueblo, alabándose ante las mujeres del poncho roto de que la suya era más contundente que la mismísima verga de toro del teniente Verga de Toro, le ha puesto todos mis bichitos a quien quiera, cuando el policía entró al salón de improviso y lo sorprendió con su apodo en la boca. Sin decir palabra, lo tomó de una manga y se lo llevó detenido, y lo tuvo toda la noche castigado en el cepo. Le importó un cuesco que el vendedor de pájaros, como le rezongaba afligido mientras se lo llevaba, fuera un paisano de los campos de Colchagua, mi teniente, la querida tierra que a usted y a mí nos vio nacer, amistadita. La ley es la ley, carajo. Esa fue la última detención del Verga de Toro como policía del pueblo. Y don Rosalino del Valle Aróstica Méndez, 54 años, viudo, de oficio vendedor ambulante, natural de la ciudad de Santa Cruz, con residencia en la capital, sin antecedentes policiales, el último preso en los calabozos del cuartel. 2 días después el teniente fue trasladado a Antofagasta y las instalaciones del recinto policial quedaron abandonadas como tantas otras dependencias públicas, negocios y casas particulares. Su partida fue muy sonada entre los escasos habitantes que quedaban en el pueblo. El teniente había enviado sus cosas al puerto con sus 2 ayudantes, y él se quedó una semana más por cuestiones de papeleo y para resolver algunos asuntos personales. 2 días antes de su traslado definitivo, comenzó a beber de manera escandalosa y a pregonar con dejo despectivo y en todos los lugares públicos. Cuando se embriagaba su voz se le aflautaba todavía más, que ahí les dejo este pueblo del carajo, hagan lo que quieran con él, tienen chipé libre para hacer lo que les dé la gana. Pueden robarse entre ustedes y matarse de a uno si quieren, que yo no estaré más para cuidarle el culo a ningún legañoso de mierda.
Sin embargo, lo más comentado de todo fue que la mañana del mismo día de su partida, el policía apareció durmiendo en un escaño de la Plaza Prat, frente al edificio del cuartel, borracho como tagua, con los pantalones apeñuscados a los tobillos y con su verga de toro metida completita en su gordo culo rosado. Se decía después que las ejecutoras del hecho habían sido las prostitutas del Poncho Roto, que le habían ofrecido una estruendosa fiesta de despedida en donde lo emborracharon, se dice que algo le pusieron al vino, y luego se cobraron venganza por todas las tropelías que el muy cabrón perpetraba contra ellas en sus noches de juerga. El único que no quedó contento con la partida del teniente fue don Dórico. El hombrecito había jurado que algún día el cadáver del verga de toro tendría que caer bajo su hinchita inapelable, y ese día le iba a fabricar un cajón con unos cuantos centímetros menos, para que el noble hijo de puta se quedara con las piernas encogidas para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y es que el teniente de policía, cada vez que andaba de mal genio, lo sacaba del lupanar en donde estuviera tomándose una copita arrinconado tranquilamente en su mesa y, sin motivo ni justificación alguna, se lo llevaba al cuartel y lo castigaba emplazándolo en el cepo durante toda la noche. Para que el legañoso se dé cuenta, decía sarcástico el teniente, lo que es estar tieso en un artefacto de madera como los que él fabrica. Al cuarto día de estar postrado en cama, cuando el cuadradito corredizo de su calendario colgado de un clavo, con la reproducción de un paisaje campestre lleno de cagarrutas de mosca, enmarcaba la fecha 24 de diciembre de 1931, 2 días después de que el pueblo se quedara sin policía, justo la tarde en que el taur Tito Apostólico descendió del último vagón del tren de las 5, Oliverio Trébol se enteró de la traición de su amigo. Los pocos habitantes del pueblo se preparaban para celebrar la que seguramente sería la última Nochebuena en Yungay, y las ventanas de cada una de las pocas casas habitadas y las vitrinas de los escasos almacenes y tiendas abiertas lucían arreglos de guirnaldas y motivos navideños. Lo mismo ocurría en el Poncho Roto, especialmente en el salón dispuesto para el encuentro de póker más esperado de los últimos tiempos. Estaba profusamente adornado para la ocasión. En el tren, junto a Tito Apostólico, habían subido desde el puerto minero de Coloso varios de los más connotados jugadores de la provincia, y durante el transcurso de la tarde arribaron al pueblo, desde las salitreras que aún humeaban, los pocos jugadores que todavía resistían en la pampa. Como el Hotel Estación también había cerrado sus puertas, los jugadores tendrían que alojarse en el Poncho Roto. Imperio Zenobia, además de disponer de habitaciones para todos, les comunicó alegremente la noticia que esta vez había chipe libre para jugar lo que quisieran y hasta cuando quisieran. Yungay, además de no tener Dios, ahora era también un pueblo sin ley. Y es que, junto con la partida del teniente de la policía, ya no tendremos que engrasar más a ese impotente de mierda, dijo con bronca la madame. Se supo que el juez, Facundo Corrales, aunque estaba reponiéndose de su enfermedad, no iba a volver a retomar sus funciones. Estaba tramitando su jubilación. Eran las 6:30 de la tarde cuando Morgano llegó a la pensión a ver a Oliverio Trébol. Lo mismo que los días anteriores, llegó con un engañito bajo el brazo. Esta vez era una caja de Ambrosoli, de esas de lata, a cuyos costados se repetía el grabado de una campiña inglesa, donde campeaba un castillo del medioevo, con sus almenas, sus torres y sus puentes levadizos. Oliverio Trébol le pidió que abriera la caja al tiro para probar uno. Es que él de niño nunca había podido comer todas las golosinas que hubiera querido. Después, con el caramelo en la boca, le contó sonriendo dificultosamente que Malarosa había estado por la mañana y que se le había ocurrido hacerle beber 12 cucharaditas de agua a las 12 justas del día, costumbre que, según ella, practicaba su abuela Rosa Amparo y que era un santo remedio para sanar toda clase de males y dolencias del cuerpo y del alma. Hágalo todos los días y verá cómo se va a sentir bien, don Oliverio, le había dicho. Y le mostró, además, el dibujo de un canario que la niña le coloreó en un trozo de cartulina y que había puesto en el clavo del calendario. Y, a propósito de Malarosa, Oliverio Trébol le preguntó por su amigo el jugador. No ha venido a verme en todos estos días, dijo.
Aunque, claro, él entendía perfectamente que no estuviera de muy buen ánimo como para venir a visitarlo, pues lo había hecho perder toda su plata, y seguramente a estas horas se estaría quebrando la cabeza pensando qué vender para estar en el juego de esta noche. Tanta ilusión que le hacía esa partida de póker con Tito Apostólico. Entonces, Morgano no se aguantó más y le soltó la verdad de un sopetón, lo que todo el mundo en Yungay ya sabía, y era el comidillo obligado en el Poncho Roto y en las 2 o 3 tabernas que quedaban en el pueblo. Que en verdad, Saladino Robles no había perdido un peso en la pelea, sino todo lo contrario, había obtenido un montón de ganancia con su derrota, pues había apostado en su contra. Y lo más grave de todo, mi trébol de 4 hojas, le dijo Morgano, tomándole las manos, es que el cojo maldito sabía perfectamente de los clavos de línea con que peleó el pulpero Santos Torrealba, y no lo alertó ni hizo nada al respecto. Oliverio Trébol, con su segundo caramelo a medio desenvolver, se lo quedó mirando como se miraría a un loco aparecido de improviso en la habitación. ¿Había oído bien? Sí, mi bolas, es tal cual se lo estoy diciendo. Que se fuera a la mierda, le dijo el peleador, que no viniera a decir payasadas. Su amigo no podía haberle hecho eso. No, señor, de ninguna manera. Por si el maricueca lo ignoraba, él le había salvado la vida una vez en San Gregorio. Sí, había matado a un hombre por salvarle la vida. De modo que no podía ser verdad lo que estaba diciendo el mariquita pendejo. Enseguida tiró el caramelo al suelo y, aguantando el dolor de la costilla, se incorporó en el lecho, se puso de pie como pudo y, devolviéndole la cajita de Ambrosoli, lo echó de su habitación a empujones. Y que no se asomara más por la pensión, si no quería ganarse un soplamocos en lo que se llamaba jeta. Antes de salir, Morgano le dijo que si no le creía a él, que, por favor, le preguntara a la señora Juventina. Ella, como todo el pueblo, también lo sabe, le dijo desde el vano de la puerta. Oliverio Trébol la cerró con un portazo. El golpe sonó en la casa como un disparo de pistola. Antes de volver a la cama se quedó un rato parado en la penumbra. ¿Sería verdad? Comenzó a recordar algunos detalles. Su cabeza se le convirtió en un torbellino. ¿Y si fuera cierto? Volvió a tenderse lentamente en la cama. El mundo acababa de venírsele abajo como un montón de piedras mal acopiadas. Maricón del carajo. Eran las 11:30 de la noche. Saladino Robles, vestido elegantemente, se estaba acomodando en el bolsillo de su paletó uno de sus pañuelos de seda, cuando oyó desfondarse la puerta de calle y sintió que entraba un huracán a su casa. Mala Rosa estaba en su habitación, sentada al borde de su cama, abrochándose sus zapatones de hombre, cuando sintió que un terremoto echaba abajo la puerta y que seguramente un gigante entraba bramando a su casa. Saladino Robles y su hija estaban preparándose para partir el poncho roto, cuando sintieron que la casa se venía abajo y al asomarse a la pieza del living, vieron entrar a Oliverio Trébol convertido en una fiera. Saladino Robles apenas alcanzó a ver el brillo de furia en los ojos de su amigo antes de salir huyendo por la puerta que daba al patio, mientras Mala Rosa, con la boca abierta, veía pasar al peleador bufando como un toro escapado del camal. En el fondo del patio, junto a la caseta del pozo séptico, la niña vio como su padre era arrinconado contra el cierre de tablas que daba con la casa del chino de los perros, era tomado de las solapas como un guiñapo y era levantado en vilo por un enfurecido Oliverio Trébol. Mientras el peleador lo mantenía encumbrado con una sola mano, la otra en alto, empuñada, lista para darle el golpe, comenzó a preguntarle, casi a gritos a causa de la escandalera de los perros, y sin darle tiempo siquiera a responderle, que por qué carajo lo había hecho. ¿Por qué había apostado en su contra? ¿Por qué no le avisó sobre los clavos de línea que tenía empuñados el pulpeo? Ahora venía a comprender por qué el guasamaco traidor no lo tocó con su talismán antes de la pelea. Y, claro, ahora también le caía la chaucha de que tuvo que haber sido él no más, no pudo haber sido otro, el que le contó al pulpero Torrealba lo de Morgano. ¿Por qué crestas fuiste tan cabrón, salado de mierda? Obnubilado por el miedo, a Saladino Robles se le salió casi sin querer que eso le pasaba, compadre, por meterse con maricas. Tantas veces que le he dicho que los maricas traen mala suerte.
Oliverio Trébol se lo quedó mirando a los ojos a un geme de distancia y, con toda la rabia acumulada en sus días de postración, le susurró babeante: Morgan no es mucho más hombre que tú, hijo de puta. Y le dio un golpe en el rostro que lo mandó a tierra como a un muñeco de trapo. Al caer, el jugador dio con la cabeza contra las tablas de la caseta del baño y quedó semiaturdido. Cuando el peleador lo iba a patear en el suelo, Malarosa se interpuso y, con su pequeño cuchillo en la mano y un brillo de decisión apelable en la mirada, lo amenazó formalmente. No le peguen más a mi papá, oiga. Oliverio Trébol se la quedó mirando maravillado. Sintió la impresión de verla por primera vez. La niña parecía haber crecido de golpe. La expresión de su rostro y la actitud de su cuerpo eran las de una mujer hecha y derecha. Era otra Malarosa la que tenía ahora frente a él, aniñándose en defensa de su padre y amenazándolo con un cuchillo. Tú no te mereces a tu hija, dijo al jugador, sin dejar de mirar a la niña, y comenzó a retroceder. Retrocedió simulando miedo ante el valor de la niña, y admirado de su amor al padre, retrocedió dolido por la amistad perdida, retrocedió con su costilla rota agarrada a dos manos, retrocedió hasta la puerta que daba a la cocina. Ahí se detuvo. Se devolvió unos pasos, Saladino Robles había logrado recostarse contra la caseta del baño, escupió infantilmente al suelo y, apuntándolo con el dedo, le dijo que estaba arrepentido de haber salvado su roñosa vida. Debí dejar que ese milico te matara como a una limaña, que eso es lo que eres. Entre los obreros que desde las distintas salitreras llegaron a solidarizar con sus compañeros de San Gregorio venía Oliverio Trébol, uno de los mejores particulares del cantón. Llegó portando una inmensa bandera roja hecha con la tela de raso de una colcha de cama. Convencido por Don Primitivo, un veterano de la guerra del 79 con el que compartía la pieza de solteros en la oficina Valparaíso, se vinieron caminando junto a un grupo de patizorros y tiznados de tendencia socialista. Entraron al campamento cantando canciones libertarias y enarbolando banderas y carteles que exigían los 15 días de desahucio para los trabajadores despedidos. Como él era uno de los más jóvenes del grupo, y el más alto y fortachón de todos, le habían pasado la bandera de la colcha, que era la más grande y pesada. A las 5 de la tarde, luego del mitin en la plaza, los cientos de obreros, con sus mujeres y sus niños, se dirigieron a la administración a reclamar el pago del desahucio. Cuando la multitud se hallaba frente al edificio y el teniente Argandoña mandó a no atravesar la línea férrea, o de lo contrario ordenaría abrir fuego, Don Primitivo le dijo a Oliverio Trébol que la cosa le olía mal, que, por la cara y la posición de los soldados, él estaba seguro de que iban a disparar sus armas. Y cuando estaba recalcando yo sé lo que le digo, amigazo, se oyeron las primeras descargas de fusiles. Al ver caer a sus primeros compañeros atravesados por las balas, muchos obreros fueron presa del pánico y, abrazando a sus hijos y mujeres, se desbandaron hacia el campamento. Sin embargo, muchos se rehicieron del primer momento de pánico y gritando insultos contra los gringos de mierda y los soldados traidores al pueblo, se devolvieron a hacer frente a los disparos, temerariamente. Oliverio Trébol, que ondeaba su bandera casi en las primeras posiciones, oyó los disparos y, al instante, sintió el empujón de Don Primitivo que se lanzó instintivamente al suelo y lo arrastró con él. Mientras las balas silbaban sobre sus cabezas, sentían a la gente pasar despavorida por encima de ellos en una confusión infernal. En el momento en que los amigos trataban de incorporarse, un obrero se desplomó junto a ellos, herido en una pierna, y al caer azotó la cabeza contra un durmiente de la línea férrea y quedó aturdido. Por el agujero de la bala, que le había perforado el muslo, la sangre le salía a borbotones. Entre el ruido de las descargas, el olor a sangre, el llanto de los niños, los gritos de dolor de los heridos, y el polvo levantado por la trifulca de los que querían huir y de los que pujaban hacia adelante, Oliverio Trébol, arrodillado en tierra, rasgó la bandera de un tirón, improvisó un torniquete en la pierna del herido y, ayudado por el veterano, lo cargó sobre los hombros y corrió hacia el campamento detrás de una mujer que llevaba a una niña en los brazos y que, entre la confusión reinante, le gritaba que el hombre era su esposo y que, por favor, la siguiera hasta la casa. El matrimonio vivía en la última corrida del campamento. En la puerta de la casa había aguardando una pareja de ancianos.
Luego de acomodar a su marido, que ya había vuelto en sí y se quejaba de dolor, la mujer dejó a la niña con los abuelos y, pese a las recomendaciones de estos, salió a la calle en busca del doctor. Llegó 2 horas después con don Pedro Rivas, el practicante de la oficina. Mientras este atendía al herido contaba agitadamente que el doctor no estaba en la oficina, y que él solo no estaba dando abasto para atender a tantas personas heridas, muchas de las cuales se estaban muriendo desangradas. Abuelo de pájaro, él calculaba que eran más de 70 los muertos, entre hombres, mujeres y niños, y que los heridos, acomodados en un barracón junto a la pulpería, se contaban por centenares, y que uno de los más graves era Mr. Jones, el administrador de la oficina. Lo estoy manteniendo vivo a pura inyección de cafeína con aceite alcanforado, dijo. Cuando el practicante se fue, la mujer de Saladino Robles, como se llamaba el herido, contó que una turba de obreros había sacado a golpes al teniente Argandoña del departamento de contabilidad donde se había refugiado, y desde donde seguía disparando y matando obreros, y que frente al edificio de la pulpería, un hombre alto, vestido de traje blanco, que nadie de la oficina conocía, lo mató a varetazos. Y que como los soldados y los carabineros habían huido a la pampa, los dirigentes de los obreros se habían hecho cargo de la farmacia y de la pulpería, y ahora mismo estaban repartiendo los pocos alimentos y medicinas que quedaban. Don Primitivo, con aires de versado en la materia, dijo que así como iba todo este frangollo, las cosas se pondrían peor de lo que ya estaban. Él, como veterano de guerra, conocía el actuar del ejército y estaba seguro de que enviarían más tropas de soldados, y que estos no llegarían pidiendo que, por favor, les dijeran quién mató al teniente Argandoña, sino que entrarían a sangre y fuego, disparando sus armas contra todo lo que se moviera y respirara. Por lo tanto, él aconsejaba que no se trasladara a don Saladino hasta el barracón con los demás heridos, como había aconsejado el matasanos, sino que lo mejor era que se quedara en la casa, listo para huir en cualquier momento. Esa noche los obreros de las oficinas cercanas se quedaron a velar en San Gregorio, y al día siguiente, de mañana, se retiraron cada uno a su lugar de origen. De modo que cuando más tarde aparecieron los primeros refuerzos militares, solo encontraron a los pobladores de la oficina. Los soldados irrumpieron en las calles enardecidos, y clamando venganza por la muerte de sus compañeros de armas, se fueron directamente al barracón utilizado como hospital, en donde pasaron a cuchillo a los heridos. Luego tomaron posesión del campamento allanando cada una de las casas. Además de llevarse todo lo que encontraban de valor, apartaban a los hombres de sus mujeres y sus niños y, a insultos y culatazos, se los llevaban a un cobertizo junto a la maestranza, en donde terminaban de rematar a los más insurrectos. A los obreros que huían hacia la pampa los seguían a caballo, implacablemente, disparándoles y cazándolos como a palomas. Palomear rotos era uno de los ejercicios preferidos de los militares cuando subían a la pampa. Solo algunos lograron escapar y esconderse en otras oficinas. Ese día el número de muertos fue el doble al del anterior. A los pocos obreros que tomaron prisioneros los bajaron después a Antofagasta apiñados en los duros carros de un tren calichero, y como muchos de ellos iban heridos de gravedad, no resistieron y murieron en el fragor del viaje. En tanto, a los muertos, hombres, mujeres y niños, los hicieron desaparecer rápidamente enterrándolos en una fosa común que fue cavada a un costado de la torta de ripios. Al irrumpir la tropa en la oficina, Oliverio Trébol dijo que lo mejor era hacerle caso a don Primitivo y escapar hacia las calicheras. Cargó entonces al herido sobre su espinazo y salió por la puerta chica de las cocinas, seguido por el veterano. El hombre era de físico esmirriado. Por lo tanto, Oliverio Trébol no tenía problemas en trotar con él a la par. Ya en plena pampa rasa se dieron cuenta de que eran decenas los obreros que huían por el desierto en distintas direcciones, muchos de ellos también heridos y desangrándose. Solo las mujeres y los niños se quedaron en las casas. Cuando ya estaban cerca de las primeras calicheras, sintieron disparos y galopes de caballos. Eran 3 soldados que, hacia el lado norte, a 100 metros de ellos, perseguían a un obrero disparándole con sus fusiles. Vieron al perseguido correr desesperado, lo vieron caer alcanzado por una bala, vieron como el hombre, arrodillado en tierra, imploraba por su vida, y como uno de los soldados lo remataba en el suelo de un disparo.
Después, 2 de los uniformados salieron en persecución de un grupo de obreros que corrían por el otro lado, mientras el tercero se venía a todo galope en pos de ellos. Don Primitivo, cansado de correr, se detuvo. Le dijo a Oliverio que siguiera adelante, él se quedaría a esperar al soldado. A mí, como veterano de guerra, no me hará nada, dijo. Hasta puede que yo sea su superior, pues en la campaña de Miraflores fui ascendido a sargento segundo. Cuando Oliverio Trébol iba llegando a las primeras calicheras sintió el disparo. Giró con el herido sobre sus hombros y ambos vieron al anciano caído en tierra, y luego vieron con horror cómo el soldado lo remataba, primero con un culatazo y luego con un tiro en la cabeza. Ya en la calichera, Oliverio Trébol resbaló y cayó pesadamente con el herido a cuestas. Este le rogó que no lo dejara tirado. El soldado ya venía por ellos. Oliverio Trébol vio que algo brillaba con el sol sobre el acopio de Caliche, y le dijo al herido que no se preocupara. Hágase el muerto, amigazo, le dijo. Yo me esconderé detrás del acopio. El soldado tuvo que desmontar de su caballo para llegar hasta el terreno trabajado de la calichera. Sin dejar de apuntar con el fusil, bajó hasta donde estaba el obrero tirado. Parecía muerto. El uniformado, un sargento joven, de rostro alargado y bigotes rubios, se acercó otro poco y lo escudriñó un momento. «Estás vivo, roto de mierda», dijo con odio. Y aprestó su rifle para disparar. Entonces, sobre la pirca de piedra apareció Oliverio Trébol revoleando un macho de 25 libras, tal como se hacía con el lanzamiento del martillo en las Olimpiadas, y como hacían los pampinos a veces en las calicheras, compitiendo a ver quién lanzaba el macho más lejos, y se lo arrojó con todas sus fuerzas. La herramienta de acero dio en pleno pecho del militar, que cayó proyectado 2 metros hacia atrás, muerto instantáneamente. Lo mismo que a las piedras, Oliverio Trébol le había reventado el corazón de un solo golpe.